Muy buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén de maravillas. Y voy a empezar con la lecturita de hoy, recordándoles siempre que ya quedan los últimos 10 días del mes para que aporten para una ayuda al canal, un pequeño aporte, como si me convidaras con un cafecito, y estarán participando por el sorteo por una lectura personal. Y queremos por videollamada en directo para que preguntes directamente tus cosas, bien personalizado, no como aquí que es, vamos a decir, colectivo. Bueno, también les anuncio que voy a abrir, pero esto será, voy a mandarles la información pública a todos muy pronto, pero esto que les voy a mandar, esta información próxima sobre algo que voy a agregar al canal, es abierta la información para que conozcan qué es. Pero luego, cuando empiece todo el proceso, lo haremos solo para miembros del canal. Vamos a poner, vamos a abrir la función miembros. Esto es porque lo que voy a dar allí, posiblemente en algunas ocasiones YouTube no lo acepte de manera pública. Entonces, para no tener problemas con los videos, voy a subirlo de manera privada y las personas que sean miembros del canal podrán acceder a ellos, y en ese caso no hay tanto problema con lo que se sube cuando es para miembros. Entonces, estos códigos son unos códigos, les voy a subir códigos sagrados. Primero les voy a explicar qué es esos códigos. Es como si fuera acceder de alguna manera con números que son, es como si llamaras por teléfono, como quien dice. Luego te explico cómo hacerlo. Hay para todo, para enfermedades, para todo lo que tú quieras, para atraer soluciones, para de todo. Estos códigos fueron canalizados por una persona y muy elevada hace muchísimo tiempo, y hoy en día han salido a la luz para que los podamos practicar. Les cuento que yo los he practicado y me han dado resultados. Hay que empezar a familiarizarse. Algunos dan resultados muy rápido cuando lo que pedimos es muy urgente y muy fácil de conseguir. Pero algunas cosas, y cuando son más grandes, más complicadas, vamos a decir, de llevar a cabo, porque involucra mucho más movimientos, pueden tardar un poco más. De todas maneras, funcionan a la larga. Lo he comprobado con otras personas y lo he comprobado conmigo. En mi caso, todavía no he logrado cosas grandes porque lo he empezado a practicar hace un tiempo relativo. Pero sí me ha dado resultado en cosas rápidas y pequeñas, y mágico, muy mágico. Por lo tanto, espero que a ustedes también les dé. También depende mucho de cómo está uno en ese momento vibracionalmente, porque es una conexión con determinadas paquetes, de alguna manera decir energéticos, que son para algo. Muchos de nosotros conocemos eso como ángeles, y son paquetes de energía que tienen una función. Y a veces los invocamos por su nombre, el nombre que le hemos puesto aquí terrenalmente, diríamos, y no nos da resultado. A veces sentimos una presencia, a veces un algo, pero para ver resultados así, este código es como tener el teléfono directo a la energía. Así que pronto lo voy a comenzar, voy a preparar todo, vayan viendo, y les voy a explicar cómo hacerse miembro del canal para poder ver esos videos que serán exclusivos para miembros, ¿sí? Después que suba el video general, también voy a subirlo en la parte miembros. Lo voy a tener un tiempo público y luego lo subiré a miembros para que esté todo guardadito ahí. Y cada código que voy a subirles va a estar en forma privada para los miembros, ¿sí? Bueno, espero que a todos les dé resultado y les sirva. También les recuerdo que pueden hacerse las lecturas personalizadas. Les dejo el celular. Consulten para ver las distintas opciones por el celular. Queda al final y queda también abajo del video.
También el estudio evolutivo, que es como una Biblia de vida, que nos ayuda, es como una guía para la vida, que nos sirve para siempre. Que lo podemos obtener para nosotros o regalárselo a alguien. Bueno, amigos, vamos a comenzar. Miren, linda carta la primera, la energía en la que estamos entrando, la emperatriz. Es una hermosa energía, porque esto es la energía femenina que toma poder en nuestras vidas. Nosotros tenemos las dos, femenina y masculina, y esto no es sexual, ¿no? Es para darle la connotación que tienen, como los polos, polo positivo, polo negativo, que se tienen que juntar para generar energía. Bueno, igual el blanco y negro, igual todo. Entonces, ahora, esto nos quiere decir que nos va a fomentar la energía femenina. A la mayoría de las personas le falta esa energía, porque usa más la energía masculina, que es la acción, es la material, es lo que nos hace actuar, llevar a cabo, ir hacia afuera, el impulso, todo eso. Y la energía femenina influye en lo que es de adentro, en lo que es del corazón, del amor, de la espiritualidad, de la intuición. Y si bien esta energía es un empuje para ayudarnos a equilibrar con la otra, que quiere decir que puede ser que la mayoría esté muy abocado a la material. Y será muy buen momento para usar estas energías. Empoderarse en esa energía es que esa energía tome poder sobre la otra, es decir, equilibradas, pero que cada vez que vaya a actuar tome poder la femenina. ¿Por qué? Porque si no toma ese poder, ella no se sienta en el trono que te tiene que sentar, y es protectora, cuidadora de todo, se ocupa de que todo esté en orden, de que todos tengan lo que tienen que tener, como una madre, ¿no? Bueno, si no tuviéramos esta energía tomando el poder, siempre toma el poder. Hay una tendencia a que tome el poder la otra. ¿Por qué? Porque es la que más fácilmente se manifiesta en este plano terrenal, ¿verdad? Que es el impulso, el actuar, el llevarme por lo que siento y voy y arremeto. Y bueno, esa energía es la primera que trata de avasallar. Por lo tanto, tenemos que aprovechar lo que viene ahora para darle su lugar en nuestra vida a la energía femenina, y que ella ponga amor en todo, que ella frene al ímpetu, no anularlo, frenarlo, ponerlo en su lugar, y que actúe de una manera correcta, con amor, con espiritualidad, con intuición, que es lo que falta cuando solo ponemos la materialidad. De hecho, aquí tenemos la energía, la reina, en este caso reina de bastos. Y esto fue sin querer, porque esto se entreveró sola, no sé cómo llegó ahí, porque en realidad es un arcano mayor. Yo primero pongo los menores y luego los mayores, así que hay un mayor más en esta vez y salió en la principal. Solita se infiltró, así que bueno, por algo será. Y aquí tenemos la reina de bastos, que sería... Es lo mismo casi, es tomar el poder. En este caso tenemos que empujar, transmutar, hacer cambios en nosotros para darle lugar a esta energía. Ese es el consejo. Aquí lo del año pasado hasta ahora. Lejano me dice que te vienes como preocupando mucho por algunas pérdidas, pero que te has preocupado un poco de más, porque tal vez no es tanto como lo que tú piensas, lo que has perdido, no es tanto, pero... aquí la carta te dice, mira, tienes aquí para ser feliz, pero tal vez te has dedicado un tiempo más a sufrir por lo que te ha faltado y no aprovechar tanto lo bueno. Después se te abrió aquí un portal de libertad que tendrías que aprovechar, que es lo que hace que ahora llegue esta energía. Esta oportunidad va a ser para liberarte, para ser libre en este mundo realmente, no presa de los dictámenes del sistema, de lo que estamos viviendo, de este plano, de lo que ha estado mandando hasta ahora, sino libre porque vas a usar esto. Si lo usas, ¿no? Obviamente, estoy hablando en el caso de que sigas el consejo de aprovechar esto para crecer, para infundir en todo lo que vas a hacer en tu vida a la emperatriz. Aquí lo que viene pronto, y esto es parte del proceso de cambio, no hay que asustarse. Esto es lo que viene de afuera, esto es como tú reaccionas. Lo que viene de afuera es algo que se cae, algo que se rompe, pero no eres tú, esto no lo manejas tú ni nada. Es otra cosa que se rompe y a ti te afecta, se quiebra, se derrumba, pero es algo que tiene que ver con lo muy terrenal.
justamente con lo que tenemos que romper, con los apegos a lo terrenal, con el no querer soltar determinadas cosas. Bueno, eso se quiebra y eso te va a dar a ti la oportunidad de elegir entre dos caminos. Te libera de algo esto. Y al liberarte te da dos opciones. Por supuesto, veo que aquí las dos opciones son bastante buenas, veo que es difícil para ti elegir, porque una la vas a tener que dejar. Un camino no, o sea, no pueden hacerse los dos al mismo tiempo. Y veo que por alguna razón te resulta difícil elegir entre los dos. Bueno, vas a tener que elegir. Elige entre esos dos caminos porque hay uno que es mejor. Esa elección te hará crecer, porque es parte de la liberación. Elige lo mejor, analiza, piensa bien, piensa con la emperatriz, piensa con el corazón, piensa con la intuición, piensa con la elevación espiritual más grande que tengas, que puedas lograr. Aquí tenemos la mente y aquí tenemos el subconsciente. En la mente precioso, porque entonces está haciendo efecto lo que te dice aquí. Esto es más adelante. Después de esta elección de caminos, de esa destrucción de apegos y cosas, veo que tú entonces empezará la espiritualidad a domar la materia. Ella es la domadora del león, ¿ves? La fuerza enorme, no es fuerza brutal. Aquí no vemos al león rugiendo y atacando. Lo vemos tranquilo, dominado por la espiritualidad, tiene una función el león. No es que lo vamos a matar, no, el león tiene que funcionar, porque estamos aquí en la parte, vivimos aquí en la tierra, tenemos que llevar a cabo todo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, no tenemos otra, vinimos a eso, no podemos escapar de eso, pero tenemos maneras equivocadas y maneras correctas. Podemos hacer lo equivocado y dejar al león que se desboque, que sería sin esta energía, porque esto es esta energía también. Sin embargo, si ponemos el amor, la espiritualidad, la elevación espiritual en lo que vamos a hacer, el león va a actuar con su fuerza, pero lo va a hacer sin desbocarse, sin hacer daño, con tranquilidad. Y eso es lo mejor. De hecho, hay algo aquí que vas a llevar a cabo con tu mente de esta manera y con el interior enamorado, el loco, enamorado de la vida, enamorado de lo que vas a hacer, enamorado de la energía que se te presenta. Y aquí estas dos cartas que es el resultado final. Vas a estar uniéndote a alguien afín, te unes a alguien o a algo, pero en el algo siempre hay personas. Y de todas maneras, esto es unirse con personas afines, brindar. Aquí hay alegría de las dos partes. Esto puede ser con una persona, en algunos casos puede ser pareja, en algunos casos una buena amistad, en algunos casos una sociedad para llevar algo a cabo que tiene que ver con este ímpetu, con esta alegría interior, con este enamorarte de algo que vas a llevar a cabo y lo vas a hacer con alguien más. Hay crecimiento, hay unión, hay alegría por esa unión. Y todo esto trae la rueda, cambios, un giro en el mapa de tu vida, pero un giro para elevarte. No es un giro en el mismo lugar como un círculo vicioso. Es un giro que levanta. Te levanta de donde estás a un nivel más elevado y mejor. Es tu nueva etapa de vida, crecimiento completo. De esta elevación y todo lo que viene seremos capaces si damos los pasos correspondientes, si permitimos que se equilibren las energías internas. Y vamos a ver aquí qué nos dice el I Ching. 3 mensajitos. Tú elige uno que va a ser el que tú quieras, el que tú sientas, que sería el consejo que necesitarías primero en este proceso. Los otros dos son parte, así que escúchalos también. Puedes que no lo necesites, pero puedes que sí. Vamos para los que eligieron la 1. Muy bien, 53. Te explico. Clarísimo, el mismo consejo prácticamente. 53 suma 8. Lo que tú hagas ahora, dice esta carta, que ahora te explico cuál es el consejo. Lo que tú hagas con este consejo, si lo llevas a cabo o no, lo que sea, van a ser resultados que van a durar eternamente. Van a durar para siempre. Aquí tenemos las dos energías. La positiva sería arremeter por el medio, donde da el sol. El sol es una energía masculina, de hecho. Entonces, arremeter hasta llegar. Acá está tu objetivo. Esa es una subida de montaña. La evolución, el progreso gradual es el consejo. Pero te explico, tú puedes tomar aquí dos caminos, o el
la fuerza del león que quiere arremeter, y lo más probable es que no llegues porque te agotes en el camino, porque es puro esfuerzo físico. Si usas la sombra que está aquí, es luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. ¿Qué es esta sombra? No es malo, no es oscuridad, es la energía femenina, es la que te da descanso, es donde tú arremetes un tramo pero luego te metes hacia adentro y tomas un pequeño descanso. Te recuestas, respiras, te repones, esa es la energía femenina, la que te cuida, la que te da aliento, la que te hace volver a revivir, eso es la energía femenina. Vuelves luego al centro y como ya vienes descansado, incluso aquí hay un arbolito, lo vas a hacer otro descanso más. Si quieres puedes arremeter un poquito, pero luego tienes otra entrada aquí para volver a descansar, volver al centro, volver a descansar, arremeter un poquito por el centro y así mezclando las dos energías. Tal vez tardes un poquito más porque, a ver, en realidad hay una impresión de que se tarda, porque estás haciéndolo como más suave, no tan violento, pero en realidad aquí llegas y de esta manera es probable que no llegues, que te quedes en la mitad del camino. Entonces, entiéndelo, efecto eterno. Si tú te quedas en la mitad del camino, te está diciendo que va a ser eterno y no cambias esa actitud. Siempre hay oportunidad de cambiar luego. Pero la actitud de arremeter y quedarte en el camino te genera, en principios, un eterno quedarte en el camino y no llegar nunca a tus objetivos. Y el ir por acá, tú tienes la impresión de que demoras más porque vas y descansas un poquito, alternas entre empuje físico y la parte interna que es meditar, calmarte, darle espacio al universo para que trabaje, luego arremetes otro poco. Entonces parece que todo fuera más lento, pero es la manera segura de llegar. Bueno. Como que se diría que prácticamente toda la lectura, todas las cartas están asociadas a esto, ¿no? Pero vamos a poner la elección entre dos caminos, entre ir por lo bruto, el león desbocado, y ir por el camino alternativo con la energía que se te está proponiendo. Espiritualidad sobre la materia, la emperatriz. Estas tres serían las principales que podíamos asociar aquí. Elegir entre dos caminos, elegir el que tiene la energía femenina y combinar la acción entre energía y materia. Que la materia sea controlada por lo espiritual y no que la materia se quiera controlarlo todo, porque sería desastroso. Te quedas porque la materia actuaría con violencia, como quien dice. La ley de atracción, 31.4, la atracción, la influencia. Aquí dice el poder de tu atracción. Ella, ves que está, vamos a cubrirla porque aunque a ustedes les parezca mentira, por esta carta alguna vez alguien denunció mi canal y me bajaban los videos, YouTube. Se ven cada cosa, vamos arriba. Aquí vemos entonces la desnudez de la chica, lo que significa es pureza, es tu estado puro, tu poder de atracción sin contaminación. Es decir, tú estás en el medio de un lago que es puro sentimiento, pura emoción, y esta emoción gira alrededor de ti. Tú puedes mover el agua, ¿ves? Tu fuerza de atracción mueve el agua alrededor. Aquí hay tres flores que simbolizan los tres planos. La atracción, la influencia, que te va a dar seguridad, que trae seguridad a tu vida. Te dice que trabajando estas fuerzas, la espiritualidad sobre la materia, serás capaz de atraer hacia ti lo que tú estás necesitando, lo que tú estás queriendo. Va a haber unión con otras personas, atraes personas hacia ti, atraes eso con esto que está en tu interior, tiene que ver con esto, que el loco, que es la energía femenina atravesando los portales, aquello que, esto también es energía femenina. Esto es para cubrir la carta esta. Esto también es energía femenina, es el alcanzar, el tener ese entusiasmo, la emoción interna es lo que te va a dar el poder de atracción, atraerlo todo, los cambios, las personas adecuadas a tu vida, el levantar el nivel. Todo esto lo logras con tu pureza de acción que viene
por la mezcla de las dos fuerzas, y tú aquí el entusiasmo juvenil, el entusiasmo de estoy dispuesto a aprender, a crecer, a ir adelante. Ese entusiasmo ejerce esta ley de atracción. Vamos a meter la cartita para ahí, para que no asuste a los pudorosos. Y vamos por aquí con la 34, el poder. Este dragón es el corazón. Es verde, es el chakra corazón, y tiene como de alguna manera un formato similar, aquí una de las arterias principales, y como ven, está flotando en el universo, no está en la Tierra. Ven que son planetas, galaxias, tiene un gran poder. Aquí dice el poder. Súmate 7, 34. Los 7 chakras, todos impregnados por el corazón. Si ustedes se acuerdan, yo ya les he hecho, no sé si en este canal o en otro, creo que en este, un dibujito de los chakras, que eran 3 chakras, que es tierra, púbico, plexo solar, el corazón, y arriba sigue garganta, tercer ojo y corona. El corazón, que es el centro, es lo que los une a todos, por eso el poder llega a todos. Cuando el corazón funciona en este nivel, el amor puro, la energía femenina otra vez aquí, por sobre todo, impregnándolo todo, impregnando a todos tus chakras que tienen diferentes funciones. Es que todas las funciones de tu cuerpo estén impregnadas con este chakra, con el poder de este chakra. Es cuando todo vamos a decir, el canal se abre, tienes el poder de la manifestación, emanas amor en todo lo que haces, y eso atrae lo positivo en todas las situaciones. Otra vez el amor de la energía femenina, la energía madre, la energía tierra, la emperatriz que tenemos aquí, impregnándolo todo y llevándote a todo esto, al crecimiento, a los cambios, a atraer lo que quieres. Más consejo, esto ya hace rato que les viene diciendo la carta, las últimas tiradas, todo esto insiste. Así que espero que bueno, que les llegue a ustedes, que lo puedan practicar, que no les sea tan difícil y que no tengan miedo. Tienen que tener fe en el amor, en el bien hacer, en el desear cosas buenas para los demás. Todas esas cosas nos traen mucha positividad a nuestra vida. Amigos, les deseo lo mejor. Corto por aquí, ya terminamos y nos vemos en la próxima, y estén atentos a la parte que les expliqué que voy a subir para miembros del canal. Bendiciones y nos vemos pronto.